Hola, bienvenidos a Parsec, el podcast de exploración espacial presentado por Matías Zavia y Javier Atapuerca, vuestro seguro servidor. Este es el 12º episodio de la 4ª temporada, y hoy se van a repetir muchos temas. Una Starship ha explotado, la NASA tiene recortes, las Voyager se han vuelto a arreglar de forma milagrosa. Este es el episodio del eterno retorno. Y como en otros episodios que hemos tratado temas parecidos, hoy traigo otra cita alusiva a la ciencia, aunque más corta que la anterior. La ciencia siempre vale la pena, porque sus descubrimientos, tarde o temprano, siempre se aplican. Cita de Severo Ochoa. Es verdad que es escueta, pero me gusta la línea últimamente, muy activista, pro-científico por tu parte, lo cual tendrá mucho sentido cuando lleguemos a los recortes. Pero antes, estoy muy enfadado. Amigo Jeff Bezos, que nos escuchas, que nos tienes ahí, por lo menos, yo creo que te descargan los podcasts, no sé si serás Pocket Cast, a lo mejor usas Apple Podcast. Cuidado, que nos sigue en Twitter de forma discreta. Como te decía el otro día, un amigo me dijo el otro día, ya nos sigue en Twitter, ya nos sigue. Y es que a él en Twitter no salía que estaba siguiendo la cuenta de Parsec. De hecho, lo miré con mi cuenta personal y no parecía que saliera. Luego lo miré con la cuenta de Parsec cuando tú me dijiste, oye, que sí que nos sigue. Y ahí sí sale. O sea, no sé cómo lo hace, pero nos sigue discretamente. Bueno, puede ser porque Twitter falle más que una escopeta de feria últimamente. O sea, no hay día. Yo a veces pienso, ya está, mi cuenta ha desaparecido. No sé cuántos años de desperdicio de tiempo a la basura, pero no, al rato vuelven. Así está la cosa. La cuestión, Jeff Bezos, de despedida de soltero en Madrid. Yo me habría cogido un ave, 2 horas 40, me habría plantado en Atocha y donde él me dijera, en cualquier, no sé en qué discoteca estaba, hay por ahí algún reportaje de dónde cenó y todo, porque claro, la gente le hacía fotos así a escondidas y claramente es él, su cuerpo mazadísimo y su característica calva es Jeff Bezos en Madrid. Bueno, Matías, tú en realidad solo sabes que tú no fuiste invitado. Yo solo tengo 3 palabras que son cláusula de confidencialidad. No, por supuesto, yo tampoco. Eso es lo primero que quería decir. Y lo segundo, por supuesto, quería desear a nuestros amigos de la Agencia Espacial Europea, entre paréntesis ESA, que es como siempre se menciona a la ESA, un muy feliz cumpleaños, porque la ESA ha celebrado medio siglo de existencia, es el 50 cumpleaños de la agencia. Sí, desde el 75 al 30 de mayo, que tuvieron su convención fundacional, ahí empezó la agencia. Se juntaron cosas que ya existían, hay algunas sedes de la agencia que tienen más años que esto, pero lo que es la Agencia Espacial Europea cumple 50 años este año. Han remarcado en sus comunicaciones que esto consolida, ¿no?, el compromiso que tenían político y jurídico de cooperación espacial europea, que además ahora en su fundación, del cual España era miembro fundador del principio, ahora mismo tiene ya 23 Estados miembros y han recalcado mucho también su estrategia a futuro, la estrategia 2040, enfocada a protección del planeta, exploración espacial, autonomía europea, crecimiento económico y, por supuesto, también la inspiración de la sociedad. Maravilla. Eran 10 países hace 50 años. Eran Alemania Occidental, Bélgica, Dinamarca, España, Francia, Italia, Países Bajos, Reino Unido, Suecia y Suiza. Uno se metió justo ahí, poco antes, casi en el tiempo de descuento. Pues ahora son 23. Pero yo no sé si Hungría, después del feo que va a hacerle a la ESA, sigue cayendo bien dentro de la Agencia Espacial Europea. Porque tú sabes, Javi, que en la ESA seguimos esperando las misiones de los astronautas de carrera, que son de larga duración, son de 6 meses, ¿no? Esperamos primero a la francesa y al... bueno, no me pidáis que recuerde los nombres porque solo me acuerdo de nuestro Pablo Álvarez, que en algún momento volará a la Estación Espacial Internacional. Nuestro oyente favorito. Pero también tienen los astronautas de proyecto, que son esos que suben como quincenal. Es un trabajito quincenal. Tienen las misiones de Axiom, ya sabéis que es esta empresa privada
la que está Michael López Alegría y está Peggy Wilson y están, bueno, pues una serie de ex astronautas y de socios, ex personas trabajadoras de la NASA que contratan a SpaceX, un Falcon 9 y una Crew Dragon, para enviar gente a la Estación Espacial Internacional. Y resulta que la misión Action 4, que va a despegar dentro de unos días, tiene, por un lado, a Peggy Wilson como comandante, ex NASA. Por otro, y ahora te hablaré un poco más de él, no me pidas que sepa pronunciar su nombre, al indio Shubhanshu Shukla, ¿vale? Muy bien, muy bien. Al polaco, tampoco me pidas que pronuncie bien su nombre, Son complicados. Slavoj Usnash, bueno, un compañero de Pablo, ¿vale? Seguramente Pablo sepa de quién hablo. Yo, como te he contado varias veces, tengo equipo en España y tengo equipo en Polonia. Les pido que me repitan su nombre varias veces. Y incluso cuando me dice alguno, pues mira, yo vengo de este pueblo y ves algo con 8 consonantes y una vocal. Y digo, por Dios, te compro una vocal. O sea, esto no puedo pronunciarlo. Z, C, Z, S. No. Eso es complicado. Sí, es cierto. En LinkedIn y en Slack y en estos servicios siempre puedes poner la opción de cómo se pronuncia tu nombre, ¿no? El mío sería como Matt, luego T-E-E, ¿no? T, pues algo así, ¿no? Y as como culo, como asno, pero en este caso no nos han puesto cómo se pronuncia el nombre del polaco. La cuestión es que este señor sube bajo la bandera de la Agencia Espacial Europea, pero resulta que Hungría, por su cuenta, manda también un astronauta. Y es el primer húngaro que va a volar al espacio desde la caída de la Unión Soviética. De hecho, también es el primer polaco como en 40 años. Tanto en Polonia y Hungría van a celebrar un astronauta, gente que está viva, porque los que vivieron aquello, pues a lo mejor ya la han palmado. Pero lo del húngaro me ha sorprendido, porque es simplemente Hungría yendo un poco a la contra de la ESA o de la Unión Europea, montando su propio programa, la misión HUNOR, Hungarian to Orbit, y mandando a Tibor Kapú, un héroe nacional húngaro, a la Estación Espacial Internacional, en la Axiom 4. Así que nada, tenemos ahí un pequeño rifirrafe, esa Hungría, por cara. Bueno, no creo que haya rifirrafes. O sea, al final cada país, o sea, eres miembro de la agencia, por supuesto, y hay algunas acciones que son en paralelo, pero luego cada país tiene su propio programa espacial, que puede tener elementos en conjunción o no con la agencia. Y cuando decías también con la Unión Europea, recordemos que en Europa tenemos, digamos, 2 agencias. No está la Agencia Espacial Europea tradicional, que es anterior a la Unión Europea, seguro, aunque no de Unión Europea, pero de la formación de una Europa conjunta, ya venía de antiguo, pero la agencia es anterior a la Unión Europea. Y luego está también la EUSPA, que la EUSPA sí que sería la agencia propiamente dicha de la Unión Europea, ¿vale? A veces hay un poquito de lío, incluso para la gente que estamos dentro, pero hay que distinguir entre estos 2 cuerpos. Y además, bueno, también como comentario general, ya sabemos que políticamente Hungría se distancia a veces un poco de las políticas de la Unión Europea, así que en cierta forma tampoco sorprende que se desmarquen en esto. We choose to go to the moon in this decade and do the other things, not because they are easy, but because they are hard. If you're going to pick some place to die, then why not Mars? Joseph Baker se ha ido a su LinkedIn y ha anunciado que ha firmado en la India una declaración de intenciones conjunta con ISRO, en la Agencia Espacial de la India, para colaborar en el futuro en la interoperabilidad de sus naves espaciales y posiblemente, atento Pablo, a lo mejor enviar astronautas en naves indias y a la futura Estación Espacial de la India. Porque si hay una nación ambiciosa, una nación que se está tomando muy en serio su programa tripulado para ponerse a la altura de los grandes, esa es India, que está trabajando ya en sus propias
plataformas de lanzamiento tripuladas, naves, cohetes, así como en la primera estación espacial de la India. Y además de la estación espacial, no olvides que también tienen su programa lunar, que creo que decían que era para 2040, también querían poner un astronauta indio en la Luna. Tengo que decir, no sé cómo se pronuncian las misiones ni la Estación Espacial de la India, ni sus astronautas, pero todo esto tiene nombre, incluidos los primeros 4 astronautas seleccionados, que por cierto se van a formar en China, porque es una colaboración con distintas naciones, y uno de ellos es el que va a volar en la misión de Axiom, en la Axiom 4, o sea que ya tendrá cierta experiencia como para que lo nombren comandante del primer lanzamiento tripulado de India. Y si no me equivoco, Javi, India es, si consideramos a la Unión Soviética y a Rusia como el mismo país, cosa a la que hay que añadir muchos asteriscos, la cuarta nación que va a tener capacidad de lanzar sus propios astronautas. Rusia, Estados Unidos, China y dentro de poco India. Correcto, así es. Europa hasta ahora siempre ha dejado pasar el tema de lanzar seres humanos al espacio. Ahora Baker lo quiere recuperar. Pero sí, sería la India el cuarto en conseguir esto. Bueno, decías al principio, hay cosas que nunca cambian. Han vuelto a reparar milagrosamente, y además, casi en el último momento, la Voyager 1, porque había unos propulsores obstruidos y la NASA tuvo que tomar la decisión y seguir un plan relativamente arriesgado para recuperar unos motores que no funcionaban desde 2004, que de hecho fueron dados por muertos, dicen los actuales operarios de las sondas, probablemente hace 20 años, porque sí, señores, 2004 es hace 21 años, aunque suene a que fue hace 10, no, fue hace 21 años, pues probablemente aquellos señores que hoy están jubilados no pensaron que la Voyager 1 seguiría funcionando otros 20 años. Son unas sondas increíblemente resistentes. Y además era un poco, esto era un arreglo de película de Hollywood, porque además tenían el tiempo contado, porque eran los motores de control de actitud los que permiten que la antena se oriente hacia tierra para enviar y recibir órdenes, y además la antena que se comunica con las Voyager, que son obviamente muy grandes, solamente ahora mismo se pueden conectar con una, que es de Australia, y va a pasar un periodo de reparaciones y de puesta a punto, con lo cual en mayo dejaban de poder usar esa antena y podían dejar de comunicarse con las Voyager, con lo cual tenían un tiempo límite para poder arreglarla. Increíble. Es increíble el amor al final que le tienen a la sonda para seguir haciendo estas actualizaciones que tardan 24 horas en llegar los comandos, 24 horas en confirmarse que han llegado y que estén consiguiendo una y otra vez alargar la vida útil. Eso sí, a base de apagar algunos instrumentos, pero sigue mandando datos desde el espacio interestelar y datos que son valiosísimos porque no hay ninguna otra sonda tan lejos de la Tierra como la Voyager 1. Ahora, hay cosas que sí cambian de la noche a la mañana. Estaba ya, es que ya lo tocaba, estaba a puntito. Yo particularmente no me lo esperaba, a pesar de cómo se ha ido Elon Musk de la Casa Blanca. Estamos hablando, por si no os habéis enterado, de que Jared Isaacman, nominado hace 6 meses para ser el administrador de la NASA, fue probablemente, aunque no han podido admitirlo bajo juramento, recomendación de Elon Musk, porque Jared Isaacman es socio de SpaceX, ha volado 2 veces al espacio con SpaceX, lidera las misiones Polaris, pues Donald Trump ha retirado la nominación. Además, nos enteramos pues, de la noche a la mañana. Esto parece que a Jared lo informaron el viernes y el sábado ya se estaba filtrando y rápidamente lo confirmó la Casa Blanca y después, con muchísima clase, Jared publicó un tuit agradeciendo muchísimo la oportunidad y todo lo que había aprendido en estos 6 meses, mientras que Trump, el comunicado era algo así como, pensándolo bien, he decidido que voy a quitarle la nominación a este tío, ¿no? Me gustó muchísimo el mensaje de Isaacman, ¿eh? Era
jolín, era de un tío que sabe estar, ¿sabes? No es un mensaje revanchista, es de agradecimiento de la oportunidad, tal, y luego pues Trump era Trump. Hay un vídeo, no sé si lo has visto, donde comparan cómo Obama decía la muerte de Bin Laden y cómo Trump decía la muerte de un líder del ISIS, y dice, uno formal, tal, el otro murió gritando como un perro, tiros por todos lados, no sé, tronco. Tengo que admitir que a veces Trump tiene su gracia, pero es que no sabe medir los tiempos. Me recuerda a mí, ¿no? A veces hago chistes inapropiados. La cuestión, bueno, Jared, como siempre, agradecido y deseando a la nación y al presidente y a la NASA que llegue un sustituto dispuesto a reorganizar, a reconstruir y a reunir a las mentes más brillantes para generar los titulares que cambien el mundo, ¿no? Esa frase me ha gustado porque, claro, a mí me afecta. Quiero titulares que cambien el mundo y que la gente quiera leer. Y no sabemos qué tipo de titulares vamos a tener después de esto, de esta sorpresa, porque no sabemos quién lo va a sustituir. Aunque Eric Berger, que está muy bien conectado, cree que podría ser un ex militar, lo cual a mí me da muchas vibras de que a lo mejor se mueven en el sentido de la militarización de la órbita, un poco lo que está pasando ahora mismo de guerra fría entre Rusia, China, Estados Unidos, los satélites estos rusos que siguen a otros satélites, los 2 aviones espías de China y de la NASA, Starlink, y todo el mundo quiere tener su propio Starlink, y ahora sobre todo lo del Golden Dome, que no sé si habéis escuchado, pero es como una propuesta de 500.000 millones de dólares para hacer una especie de cúpula de hierro como la de Israel, pero basada en tecnología de constelaciones de satélites rollo Starlink, que de hecho SpaceX podría llegar a ser uno de los proveedores de la tecnología para interceptar misiles y para detectarlos desde el espacio, por supuesto. La parte de detección sería la de la constelación de satélites en las que SpaceX podría estar involucrada. Según Reuters, esto lo negó Elon Musk, de hecho. No obstante, la parte de las armas, que no creo que cumplan con las convenciones del espacio, pues serían otro tipo de fabricantes y de proveedores. Entonces, posible militarización del espacio, pero yo creo que esto es solo parte de la historia. Me da a mí Solo por decirlo, el personaje es el exteniente general de la Fuerza Aérea, Stephen L. Quast. Efectivamente. Según Eric Berger, entrecomillado, más orientado a ver el espacio como un campo de batalla. También dice Eric Berger, porque hay gente que esto lo asoció a, bueno, a lo mejor el lobismo que están haciendo Boeing y Lockheed Martin, que de hecho me acabo de enterar que no sé si Boeing o Lockheed o ULA, no me sé muy bien quién, pero alguien contrató al exadministrador de la NASA, este que a la gente le cae bien, que era de la anterior administración Trump. Bridenstine. Ah, sí. Jim Bridenstine. Exactamente, Jim Bridenstine, para hacer este trabajo de lobismo que es tan común en Estados Unidos. Pero según Eric de Ars Technica, Quast no es partidario de esos fabricantes tradicionales por el tema de los sobrecostes y de lo comodones que son con los contratos de precio cost plus, etc. Es partidario del New Space, del espacio comercial, no obstante tiene ese perfil militar, ¿no? Con lo cual, a ver por dónde van los tiros. Nunca mejor dicho. No obstante, y a lo que quería llegar, para mí que está clarísimo que estos son represalias por cómo ha salido Elon Musk de la Casa Blanca y presiones de toda la gente con la que Elon se ha peleado estos meses y que querían a Elon fuera de la Casa Blanca lo antes posible, que lo han conseguido, a pesar de que Elon se dejó como 270 millones de dólares en donaciones a la campaña de Donald Trump. No solo han conseguido que Elon ya no tenga ninguna participación dejando su papel en el Doge, sino que últimamente está incluso tuiteando contra Trump. Entonces, hay que reconocer que todavía cuando estaba de asesor de Trump ya publicó algo, o no me acuerdo si fue un tuit o alguna declaración que decía que
el borrador a él no le gustaba y que él estaba a favor de la ciencia. Ya entonces, aunque imagino que ya la situación era tensa y que estaba un poco de salida, ¿vale? Pero todavía cuando estaba dentro de la administración Trump sí que hizo este comentario y también dijo que él no había estado implicado en el borrador de presupuestos porque habría supuesto un conflicto de intereses. Luego en otras cosas, conflicto de intereses ya le importaba menos, ¿no? Pero al menos declaró que con lo del borrador no estuvo implicado y que sí que estaba un poco en contra. Y es un poco también lo que dices, ¿no? Ahora vemos un poco cómo se está moviendo este segundo mandato de Trump y uno de los argumentos que han dicho para la cancelación de la candidatura de Sackman era que no era suficientemente trumpista y que necesitaban a alguien que estuviera completamente alineado con la política de Donald Trump. Aquí si no eres MAGA, parece que no vas a estar en ningún puesto de esta administración. Sí, desde luego, y al igual que Elon, ya habían criticado que se recorte en misiones científicas, pero ahora que hemos visto llegar la propuesta de presupuesto de 2026 de la NASA al Congreso, yo diría de la que te has librado, Jarek Isaacman, porque habrías estado al frente de una NASA tristona, de una NASA que habría perdido muchísimo. Entonces, hemos visto mucha actividad en el grupo de Telegram de Parsec sobre este tema, sobre todo porque tenemos a Pedro León, que está en el grupo y que escribió un artículo sobre la masacre en la NASA. Si te parece, Javi, vamos a repasar esta escabechina y qué es lo que el presupuesto propone para la NASA en 2026. Pues básicamente, por poner en contexto, el presupuesto que tenía la NASA en 2024 era de 24.875 millones, lo que sería casi 25 billones, ¿no? En contabilidad de billones americanos. En 2025 tenían 25,4 millardos, que me gusta mucho esa palabra, deberíamos usarla más. Con lo cual había habido un pequeño incremento, más o menos un 2%. Y en 2026 la propuesta era bajarlo a 18,8 millardos. O sea, una reducción en el presupuesto global del 24%. Me fui a mirar en la página de la Wikipedia, una página de la Wikipedia dedicada al presupuesto de la NASA, porque por supuesto hay páginas de la Wikipedia para todo, y ahí tienen tanto el presupuesto en dólares nominales como el presupuesto en dólares constantes del 2014, porque tengo una gráfica muy interesante, pero que llega solamente hasta 2015. Y si lo ves en ese tipo de cifras, la reducción es brutal. O sea, te tienes que ir prácticamente hasta los años 80 para ver un presupuesto de la NASA tan bajo como este. Y en cifras absolutas sería 2015-2016, pero teniendo en cuenta la inflación, pues sería un poco más en los 80. He visto mucho el comentario de los 60, pero eso podría aplicar un poco más a las áreas clave. Luego, si vas a ver los programas de la ciencia, que como bien dices, por eso estoy empezando estos programas con estas citas alusivas a la ciencia, son las que se llevan los recortes más drásticos. La Dirección de Ciencia General pasa de 7.500 millones de dólares a 3.900, una reducción del 47%. La de Ciencias de la Tierra, que es su apartado, ¿no?, de la Dirección de Ciencia, pasa de 2.400 a unos 1.239 millones. O sea que baja 1.161, una reducción del 48%. O sea, básicamente en ciencia bajan la mitad del presupuesto, la mitad, que es lo que equivale a que el presupuesto fuera, teniendo en cuenta la inflación, más o menos el de los 60 programas de la ciencia. Es una barbaridad. Vale, ahora entiendo por qué decían tiene el presupuesto más bajo desde el 61. Se refieren específicamente a las misiones científicas de la NASA, que se quedan esqueléticas. Eso es, al menos así lo he entendido yo, sí. Y no solamente son estos, también el programa de la ISS se reduce casi a la mitad y, por supuesto, la Oficina de Divulgación para la Ciencia, lo del STEM, Science, Technology, etcétera, Engineering and Mathematics, básicamente, pues pasa de tener 143 millones a tener 0. Nada. Adiós. No hay que divulgar la ciencia. Que eso, pero nada, tío. Si te acuerdas cuando presentaban el presupuesto, que tenían los comentarios estos también muy estilo MAGA, decían, no, nada de divulgar la ciencia. La NASA tiene que ilusionar
con las cosas que hace, no con programas de divulgación científica. Bueno, es un argumento. Es cierto también que sí que tienen un poco más en cuenta los programas lunares y marcianos, porque hay ahora 7.000 millones de dólares para la exploración lunar y 1.000 millones de dólares para estudios preparativos para Marte, pero ya comentamos en el programa anterior que esto para Marte es completamente insuficiente y para Luna ya veremos, que además también tiene recortes, como detallaremos ahora en un momento. Esto se traduce también en un recorte del personal civil de la NASA. La NASA, en línea, supongo que con los recortes del 2 que decías, pues va a pasar de tener algo más de 17.000 empleados a tener algo menos de 12.000. O sea, se reduce un 32%. Es muy, muy significativo. En cuanto a programas en concreto, en lo que es la exploración tripulada y de soporte, ya lo comentábamos el otro día, pero aquí ya lo han puesto negro sobre blanco. Eso sí, lo ves en el PDF largo, si lo ves en la presentación corta eran blanco sobre negro, que queda siempre más dramático. Pues después de Artemisa 3 se cierra el SLS y se cierra la Orión. Cualquier módulo de servicio que haya hecho Europa para la Orión, pues se va a quedar en tierra sin nada que hacer. Aquí empezamos con una de las primeras puñaladas a la ESA, porque vamos a ver a lo largo de estos presupuestos que hay una larga serie de puñaladas a la Agencia Espacial Europea, la verdad. Como por ejemplo el siguiente, que ya habíamos comentado, la Gateway Lunar, cancelada. La idea es que quieren concentrar los recursos en los vuelos directos a la Luna y a Marte, pero jolín, tienen varias cosas construidas y como ya hemos visto, la ESA tenía un papel muy importante aquí. No solo la ESA, la Gateway era otra estación internacional donde también estaba la JAXA, estaba los Emiratos Árabes, Canadá. O sea, aquí han dejado a un montón de socios en la estacada y por la cara, ¿sabes? Pero bueno. También habíamos comentado reducción drástica en las operaciones y de las tripulaciones en la ISS tras 2028. Que esto también, recorte de gastos, tal, un poco, en el fondo esto va un poco en la misma línea de lo que habíamos hablado de Rusia, que iba a espaciar sus lanzamientos para ahorrar dinero. Bueno, pues parece que Estados Unidos va a hacer algo parecido. Lo que sí podemos comentar es que la gran beneficiada de esto, en esta parte, sería SpaceX. Que bueno, Elon Musk estuvo probablemente apartado de estos presupuestos, pero aún así parece que sí que tuvo cierta influencia. Le van a dar casi 2.000 millones de dólares para continuar con el desarrollo del módulo lunar. Ya sabemos que en Artemisa 3 el módulo lunar es esta variante de la Starship para aterrizar en la Luna, y también se ha creado el nuevo programa para llevarse humanos a Marte, que ya se bautiza oficialmente como el Moon to Mars, de la Luna a Marte, y que recibirá 864 millones, de los cuales, y esto es muy curioso, se van a dedicar 250 a las sondas lunares del programa Eclipse, y nace con 200 millones el programa CMPS, el Commercial Mars Payload Services. Es equivalente a imagen y semejanza del programa Eclipse, pero orientado a Marte. Que aquí me hizo mucha gracia porque en la introducción Janet Petro, la actual administradora en funciones de la NASA, decía: siguiendo los éxitos del programa Eclipse, traemos ahora el programa comercial para Marte. Los éxitos en plural. Claro, los éxitos. Que también comentaba en el grupo de Telegram, no diré el nombre por si quiere mantenerse en el anonimato, sí, éxitos en aterrizar tumbados, ¿no? Igual no hay que hacerlo imagen y semejanza del programa Eclipse, llámame loco, yo qué sé. Luego también tienen 200 millones para hacer demostraciones de entrada, descenso y aterrizaje de una nave tripulada en Marte, que también, según Marín, se podría hacer, podría ser una referencia a la Starship de SpaceX y los planes de Musk. Y luego el traje lunar, el Axemu de Axiom, pues también recibe 642 millones para la misión Artemisa 3. Así que, bueno, por lo menos las cosas de Artemisa 3 siguen en marcha. Y otro punto que también siguen desarrollándose es el programa de desarrollo de las estaciones espaciales comerciales, de las estaciones privadas, que sigue adelante con 272 millones. O sea que por lo menos parece que ese reemplazo de la ISS con estaciones comerciales va a seguir adelante. Ahora ya vamos a empezar con parte de, como lo llamaba Pedro León, la matanza, ¿no? Como la noche de la muerte de las ondas espaciales. En ciencia planetaria
ya, como ya hemos dicho, se confirma la cancelación, o al menos en este presupuesto de la NASA, se cancela el Mars Sample Return, todas las partes, el aterrizador, cohete, el recogedor en órbita, todo. Según el argumento que dan, es por coste y riesgo excesivo. Ya sabíamos que esto se había ido de costes y de calendario y que estaba ahí pendiente un hito y de una reorganización, pero esto lo cancela. Por supuesto, la ESA, que también tenía, la Agencia Espacial Europea, también tenía un rol en esto, pues se queda sin nada que hacer y con planes y desarrollos y cosas completamente colgadas. No me extraña que Asbacher se fuera a la India a firmar un acuerdo de colaboración, porque no le queda nada. Claro, lo voy a comentar después, pero mira, me parece bien que lo traigas ahora. En el grupo de Telegram, por ejemplo, que decías que tenía mucha actividad, mucha gente dice, pues que la ESA se vaya con la India, que la ESA se vaya con China, después de todas estas puñaladas traperas, que se busque otros socios, que a Estados Unidos no le gusta que se vaya con China, que era uno de los puntos que se decía, ¿no? Europa hacía menos cosas con China porque a Estados Unidos no le hacía mucha gracia. Bueno, chico, no nos has dejado otra ya, ¿no? O sea, ya hay que irse con quien nos haga caso. Más cosas canceladas. Mars Odyssey y MAVEN, dos de las sondas lunares actualmente en órbita, pues también son canceladas. Mars Odyssey es verdad que lleva muchos años alrededor de Marte, obviamente no tantos como las Voyager, pero joroba, todavía estaba funcionando. Y MAVEN está transmitiendo datos científicos muy importantes. Hace poco nos pasamos un artículo en Telegram donde detallaba que MAVEN había estado con observaciones, eran observaciones a lo largo de varios años, o sea, era gracias a que la sonda había estado varios años orbitando Marte que se había estado aclarando el cómo había sido la pérdida de la atmósfera marciana. Bueno, no voy a entrar en detalles de esto, pero MAVEN estaba dando ciencia y ciencia de la buena. Y además, también se utiliza como relay, es el retransmisor de información de las ondas de superficie. Es una cancelación bastante incomprensible. Por otro lado, las dos sondas a Venus que se habían aprobado por la NASA, la Da Vinci y Veritas, también se cancelan. No solo eso, sino que en cuántas puñaladas traperas vamos ya, he perdido la cuenta. La ESA es básicamente un acerico ahora mismo, ¿sabéis? También la NASA ha cancelado su contribución en Envision, que era la sonda de la Agencia Espacial Europea a Venus. Cuando fue muy curioso porque recuerdo cuando salían todos estos programas y era, llevamos un montón de años sin mandar misiones a Venus y de repente la NASA aprueba 2, la ESA aprueba otra, 3 misiones a Venus, vamos a mejorar muchísimo nuestro conocimiento de Venus. De repente nos quedamos sin las 2 de la NASA y la de la Agencia Espacial Europea está, no sé ni siquiera en qué estado está, porque la contribución de la NASA era el radar, Matías, era el radar de la sonda. Madre mía. Entonces es tela. Esto puede ir un poco en la línea de esto de cancelar de misiones de ciencia, porque ¿para qué vas a ir a estudiar un planeta en el que el cambio climático se ha desatado y tienes un calentamiento global completamente ido de la olla? ¿Qué más da? Eso nunca nos va a pasar aquí porque el cambio climático no existe. Entonces, ¿para qué vamos a estudiar Venus? Ningún problema. El argumento es reasignar fondos a las misiones tripuladas. Muy bien, pues ya está. Y luego hay misiones que ahora mismo están en extensión, como Juno, que está alrededor de Júpiter, que está en la fase final, y algunas que son bastante sorprendentes. La New Horizons, que es la que fue a Pluto y está ahora por el cinturón de Kuiper, cancelada. Está más o menos en buen estado, está viajando hacia el exterior del sistema solar como las Voyager, fuera, muerta. No queremos saber más. Pues ya están las Voyager. Se han aguantado tanto, pues sigamos tirando de ellas. Gracias a Dios que las Voyager siguen, que como decíamos en el anterior episodio, me parece que se han ganado el derecho a, como decíamos, una muerte natural con esta eutanasia. Por otro lado, también cancelan, y de forma bastante sorprendente, la Osiris Apex, ¿no? Que es la continuación de la Osiris Rex. La Osiris Rex era la misión que había ido al asteroide Bennu a coger una serie de muestras que volvieron a la Tierra. Costó abrir el contenedor, pero luego al final ya se consiguió abrir y consideraron que podía extender la misión, cambiar un poco la órbita y acercarse al asteroide Apophis, que pasará muy cerca de la Tierra en muy pocos años. Y está ahora de camino a Apophis, pues nada, cancelada. Es una locura. La única misión que ahora que iría a Apophis es la de la ESA Ramsés,
que es una misión rápida. Están haciéndola en línea con cómo se había hecho ERA, aprovechando cosas de hecho de ERA. Así que Ramsés, en principio sí que iría a Apophis, pero esta de Osiris Apex, que ya estaba en camino, pues nada, cancelada. Y en la nueva, otra más puñalada, ya no me queda sitio en la espalda de la ESA para más puñales. Esto es, al Rosalind Franklin se han cancelado los calefactores de plutonio 238. El rover de la ESA que vamos a mandar a Marte, el Rosalind Franklin, que es verdad que ha tenido una vida azarosa. Recordemos que ya inicialmente la NASA se la jugó a la ESA porque esta misión iba primero con la NASA y la ESA. La NASA se retiró, la ESA tuvo que buscar nuevos socios y se acercó a Rusia, que daban tanto estos calefactores como el aterrizador, que era el Kazachok. Y obviamente después de la invasión de Rusia, todos estos planes se cancelaron, cuando realmente quedaba poco para el lanzamiento. El aterrizador, si no recuerdo mal, se lo dieron a Airbus para que lo hiciera, pero los calefactores pues había que buscarlo porque en Europa todavía no hay tecnología de esta de atómica, y entonces se fueron a Estados Unidos. Bueno, pues Estados Unidos dice que ya no, que estos calefactores fuera. Que doble puñalada con esto. Que ExoMars es la misión más gafe Total. de la historia. Es que siempre le pasan cosas y no terminan de pasarle cosas. Solo espero que se lance, de verdad. Ya. Mi deseo es que se acabe lanzando. En fin, en buenas noticias podemos decir que se salva Dragonfly, este helicóptero para volar por la luna Titán, la luna de Saturno. Gracias a Ingenuity, que ahora amamos los Ciertamente, drones y helicópteros. Exactamente, pero este es distinto, no es diseño Ingenuity, es un poco más alargado. Es una misión muy interesante y, por supuesto, Curiosity y Perseverance siguen en marcha, ¿no? El programa de astrofísica cancelan las operaciones del Chandra X-Ray, el Chandra X, que, bien, por costes operativos. El Nancy Grace Roman ha habido muchas muchas acerca de si se cancelaba o no. Aparentemente no se cancela, pero el presupuesto se reduce a la mitad. El proyecto sigue adelante, pero el presupuesto a la mitad, lo cual probablemente supondrá retrasos. Seguramente suponga retrasos en la misión. Y luego en Ciencias de la Tierra, como decíamos, que tenía un gran recorte. Por un lado, el programa Landsat Next, del que hablamos un poco en el episodio anterior, porque tenía relación con los Copernicus y con Sentinel-2 y tal, lo quieren replantear, han cancelado la financiación del año que viene, quieren que el Servicio Geológico de Estados Unidos, el United States Geological Survey, USGS, que es el que depende del Landsat, tiene que reformular, ¿no? Tiene que haber un nuevo programa ahora que se llama Sustainable Land Imaging, ¿no? Observación de la Tierra sostenible. No sabemos qué saldrá de aquí. De momento la misión, tal y como se consideraba, fuera. Y todas las misiones de la flota en fase extendida y los proyectos que están en formulación temprana se han cancelado. Cartas de terminación. La lista es innumerable. O sea, en formulación temprana está PACE, CLARRE OPF, SWOT Extended y varias que no voy a nombrar porque es que no acabamos el programa. Pero en las que están volando ahora mismo cancelan. Terra, OCO3, TIMET, Aura, Temis Artemis, Aqua, 6-3, IBEX, GOL, Discover, MS, el Observatorio Astronómico Fermi de altas energías. Es una escabechina. Una escabechina. Hay unas infografías en sondasespaciales.com, que es la web de Pedro León, en la que han tachado todas las misiones canceladas y es absolutamente devastador. O sea, que son un montón. Es una locura que debilita muchísimo, a pesar de que sigue siendo un presupuesto alto, esos 18.000 millones de dólares en comparación con otras agencias espaciales, como por ejemplo la Agencia Espacial Europea, debilita mucho la posición de la NASA como pues el principal organismo generador de ciencia del mundo. No, que había comentarios, por ejemplo, había alguno que decía, bueno, pero esto es Estados Unidos, puede hacer lo que quiera. Pero es verdad que al final mucha de la ciencia que se hace es universal, ¿no? Se publican los artículos y son comunes a todo el mundo. Y la generación de ciencia, lo que se aprendía a partir de estas misiones era muy importante para entender cómo es, por ejemplo, el mundo en el que vivimos, cómo se comporta
las predicciones meteorológicas. Al final, estuve en unas conferencias hace 2 años donde hablaban muchísimo de los modelos de inteligencia artificial para predicción climática, ¿no? Ujú. Todos insistían en lo mismo. Fenomenal, pero lo que necesitas son datos para generar y alimentar a esos modelos. Bueno, pues todas estas ondas estaban generando esos datos, con los cuales ahora nos quedamos sin ellos. Es una pérdida irreparable. Sí, de hecho, hace muy pocos días saqué un artículo que se basaba en observaciones del telescopio espacial Chandra de rayos X y ahora está cancelado. O sea, este tipo de artículos que saco a diario, que saco semanalmente, pues no sé, a lo mejor no van a venir de sondas de la NASA. Y a eso quería llegar. Quería comentar un par de cosas sobre corolarios, consecuencias inmediatas del increíble recorte de la NASA que tiene que aprobar el Congreso. Os voy a remitir a un artículo de Daniel Marín en Eureka el 27 de marzo sobre el calendario de las sondas planetarias chinas. Son un montón de misiones que plantea China para la próxima década, un montón de sondas robóticas, siguiendo un poco la línea de las últimas misiones lunares, pues con el programa Chang'e, ¿no? Viene el 7, luego el 8. Luego están las misiones Tianwen, en las que me voy a parar ahora en un ratillo. Van a recuperar muestras de Marte. Ahora que Mars Sample Return está oficialmente cancelada, a menos que se adelante, lo dudo muchísimo, una empresa privada, rollo Rocket Lab o rollo SpaceX, está clarísimo que China va a ser el primer país en traer muestras de Marte si le sale bien la jugada. Luego tienen sondas a Venus, varias, para el estudio de la atmósfera de Venus. Tienen misiones de defensa planetaria, por ejemplo, para impactar en un asteroide, y como ha hecho la NASA también. Tienen sondas a Júpiter y a Neptuno, incluida una especie de aterrizador para llegar a Tritón, a la luna de Neptuno. Tienen sondas solares y tienen un montón de misiones en marcha. De hecho, acaba de despegar a finales de mayo la misión Tianwen 2, que os sonará el nombre Tianwen porque es uno de los programas más importantes. A lo mejor recordáis noticias de estas mini lunas, que son asteroides que acompañan a veces a la Tierra porque van en una órbita similar a la Tierra alrededor del Sol. Pues uno de estos, que es muy pequeñito, mide rollo 40 metros, es una cosa diminuta, Kamoa Lewa, Tianwen 2 va a traer muestras de ese asteroide. Ya tenemos muestras de asteroides, las trajo Japón 2 veces, las trajo Estados Unidos con Bennu, que ahora han cancelado Osiris Apex por la cara, porque estaba ahí flotando en el espacio. Pagarle el sueldo a las personas que estén siguiendo eso. Y después de recoger las muestras del asteroide, se van a un cometa. Y con todo lo que aprendan por el camino, terminan de desarrollar Tianwen 3, que es la que va a Marte a traer muestras de Marte. Y después lanzan Tianwen 4, que es la que va a Júpiter. Esto ya está ocurriendo porque Tianwen 2 ya la han lanzado. Y en 2026, allá por julio, diremos, pues ha llegado al asteroide, va a traer las muestras y cuando nos queramos dar cuenta ya tendremos muestras de una mini luna en la Tierra que ha traído China. Pues sí, pues esto es muy relevante porque además mucho de lo que dicen, mucha de la dialéctica con estos nuevos presupuestos es que quieren hacer que Estados Unidos gane la segunda carrera espacial. La cuestión es, bueno, ¿y ahora cómo lo defines? ¿No? En la primera carrera espacial, Estados Unidos consiguió definirla como que fuera que el primer hombre llegara a la Luna. Que un día podemos hablar de eso, pero había como 3 opciones de cuál sería la misión que ellos considerarían adecuada y eligieron la que tenían más probabilidades de ganar, obviamente, que era esta. Bueno, pues aquí dicen que tienen que ser ganadores de la segunda carrera espacial. Pero, ¿cuál es el aspecto? En volver a la Luna no parece que eso pudiera ser el objetivo, porque eso fue el de la primera. Ya no puede ser traer muestras de Marte, porque ahí ya claramente China te va a ganar. ¿Cuál va a ser? ¿Poner un hombre en Marte? Ahora hablaremos de la Starship, pero eso tampoco parece que sea muy probable ni a corto ni a medio plazo. Y luego, como decías al principio de este comentario de China, todo esto tiene que pasar todavía por el Congreso. Estos son los presupuestos que primero fue la administración Trump, ahora en base a esto la NASA los ha preparado y los ha presentado y esto tiene que pasar ahora a su aprobación en el Congreso, donde habrá luchas y esto
alguna de estas misiones que hemos dicho que están canceladas se podrían salvar, pero claramente no todas. O sea, alguna va a caer. Ha habido ya declaraciones a día de hoy de algunos congresistas y senadores. Hay una que es del Comité de Comercio, Justicia y Ciencia, donde dice que son recortes, es Grace Meng de Nueva York, demócrata en este caso, que son recortes masivos, que está en shock, que es el mayor golpe a la ciencia estadounidense que ha visto. Los representantes Judy Chu, demócrata de California, y Don Bacon, republicano de Nebraska, que son copresidentes del Caucus de Ciencia Planetaria del Congreso, dicen que este recorte del 50% es alarmante, anticipan que puede haber oposición bipartidista, es decir, que los republicanos también podrían oponerse a esto, que ponen en riesgo el liderazgo de Estados Unidos en el sistema solar. Hay varios de estos. Uno que me ha hecho mucha gracia, el otro representante demócrata de California, Zoe Lofgren, que dice que el plan es idiota. Ya está, directamente, sin medias tintas. Luego, los de Maryland, la delegación de Maryland, se ha opuesto frontalmente. Dicen que van a bloquear todos los recortes que afecten al Goddard Space Center, que ya decíamos en el episodio anterior que podía ser cerrado, y cualquier cosa que pudiera afectar a misiones como el Roman Grace telescopio. Que también acusan a la Casa Blanca de favorecer a SpaceX a costa de la ciencia y que puede ser, que lo califican como peligroso. Y también, por supuesto, el senador Bill Nelson, que ya decíamos, el que era ex administrador de la NASA y ahora es asesor, que advirtió que esto es una devastación científica y advierte la probable fuga de talento que esto pueda suponer. Y aparte de Tom Bacon, este republicano de Nebraska, no hay más declaraciones. Tampoco hay declaraciones, esto es muy interesante porque no hay declaraciones a día de hoy de senadores republicanos que estén defendiendo estos presupuestos explícitamente. Y sí que ha habido algunos criticándolo, pero que son exmiembros de comisiones espaciales. Entonces, claramente a estos no le gustan. Parece que esta aprobación en las dos cámaras va a ser muy interesante. A ver qué se consigue salvar. Pero vamos, que tampoco tengamos grandes esperanzas. Pues estoy de acuerdo con muchos de estos congresistas, pero tengo otro corolario de todos estos recortes y me parece espectacular. Pero no queda mucho para que SpaceX tenga más dinero que la NASA, porque coincidiendo con el recorte presupuestario de la agencia espacial y con que Starlink va como un tiro, según ha tuiteado Elon Musk, aunque es cierto que se venía comentando desde hace semanas, cuando se ha sabido todo el tema de los recortes, le queda un año para adelantar a la NASA el presupuesto anual de la NASA en ingresos. Elon ha dado un dato, SpaceX no es una empresa cotizada en bolsa, él lo tiene como el 40% de la empresa y la controla como al 70 y pico %, entonces no tiene por qué publicar los resultados. Ha dado un dato que no se conocía, que es que este año SpaceX espera ingresar 15.500 millones de dólares, de los cuales 1.100 son una transferencia de la NASA. La NASA le paga por llevar astronautas a la Estación Espacial Internacional y la NASA le paga por desarrollar el Starship lunar, etcétera. Que de hecho esto va a subir ligeramente por los temas que ha comentado Javi de el Moon to Mars y la propia Starship y los contratos que tiene SpaceX, que ha salido relativamente beneficiada en estos recortes. Pero lo que me parece una locura es que Starlink o SpaceX esté ya en 15.500 millones, la NASA el año que viene vaya a estar con un presupuesto de 18.800 millones y no hace falta ni siquiera un crecimiento lineal de Starlink para alcanzar esos 18.800 y superarlos. Y Elon lo tiene bastante claro. De Starlink podemos comentar un par de hitos recientes. No sé si hay datos actualizados de clientes, son más de 5 millones, son más de 125 países, pero han empezado a lanzar los V2 Mini Optimized. Esto les permite ofrecer mejores conexiones porque cada satélite tiene un ancho de banda de 96 gigabits por segundo. Les permite lanzar más satélites por Falcon 9, han lanzado 29 porque pesan 200 kilos menos cada uno. ¿Cuánto pesaban los V2 Mini? Tan mini no eran, ¿eh?
Eran como 700 kilos, una cosa así. No está mal, no está mal. Aunque no sé si la comparación de los 225 kilos menos es con los V2 Mini o con otra versión, por ejemplo, los V2. Sí sé... Pero los V2 todavía no han podido lanzarlos, porque los Sí. V2 tenían que lanzarlos con Starship. Efectivamente, pero han iterado ese diseño a los V3, que cuando Starship esté lista para lanzar satélites, por ahora no pueden abrir la compuerta. Ahora iremos con eso. Porque estarán ganando mucho dinero, pero luego ya lo gastan. Pues con los V3 que lancen con Starlink, aparte de que Starlink tiene un montón de capacidad de carga, tendrán hasta 1 terabit por segundo de velocidad de bajada por satélite. O sea, es que llega un punto, nunca va a superar la fibra óptica, pero llega un punto en que te puede interesar en muchísimas situaciones contratar Starlink, sobre todo con la cantidad de ofertas que sacan últimamente. Te lo damos todo sin que tengas que pagar el terminal. Y bueno, siguen sacando nuevas versiones del terminal, que han sacado una rugerizada, que tienen la versión mini para cuando vayas con la caravana. Es que no paran de cerrar acuerdos, aviación, aerolíneas, cruceros, operadoras con los satélites Direct-to-Cell, los acuerdos militares como Starship de la Oficina Nacional de Reconocimiento. Es normal que esté creciendo tanto en ingresos. Es que Starlink es un éxito bestial. Lo que parece una locura es que SpaceX vaya a ser más grande que la NASA en ingresos ya el año que viene, ¿no? Sí, pero bueno, entonces, todo ese dinero que entra, luego lo queman. ¿En qué lo queman, Matías? ¿En qué lo queman? Lo queman literalmente, además. Fíjate, qué curioso que hayamos dejado, nos quedarán como mucho 5 minutos, porque si no el episodio se va a hacer eterno, que hayamos dejado un vuelo de Starship para el final, cuando suele ser el tema que más nos entusiasma, por lo menos a mí, traer y hablar largo y tendido. Es que en el fondo el vuelo 9 ha sido el vuelo 3 otra vez, ¿no? Sí, eso dicen, porque pasó exactamente lo mismo que en el vuelo del tren, no abrió la compuerta, empezó a girar sin control el cohete. En fin, vamos a contarlo rápido. Pero Starship, señoras y señores, ha vuelto a fallar. En el vuelo 9, el tercer vuelo de la versión 2 de la nave, ha ocurrido un tercer fallo consecutivo. Y lo primero que quiero comentar es, nos ha sorprendido a todos, pero el vuelo 8 no explotó por las mismas razones que el vuelo 7. Esto lo supimos días antes de que SpaceX lanzara el vuelo 9, y yo creo que sorprendió a todo el mundo, porque, por hacer una recapitulación, la Starship del vuelo 7 y la Starship del vuelo 8 explotaron prácticamente al mismo tiempo, una en el minuto 8, otra en el minuto 9, por un problema en la misma zona de la nave, que es la bahía de motores, y en el vuelo 7 había sido por el tema de la resonancia armónica, de las vibraciones más fuertes de lo previsto, que provocaron esa fuga que, bueno, provocó ese incendio y que acabó con la nave. Pues ahora hemos sabido que el vuelo 8 también tuvo un fallo en la zona de la bahía de motores, una zona distinta, no en lo que SpaceX llama el ático, sino más cerca de los motores. En el sótano. En el sótano. Y fue por un fallo de motor. Fue un fallo de hardware, se mezcló el oxígeno líquido con el betano. Y la liaron parda. Exactamente. Y se lió parda. Y eso fue lo que acabó con el vuelo 8. Y el vuelo 9 ha sido por un tercer fallo. O sea, está completamente gafada la Starship Block 2, pero por lo menos SpaceX, y así es como te lo venden en su web, etcétera, sigue recopilando datos con los que puede ir parcheando esos fallos que va descubriendo. Aquí hay que reconocerles que aquí querían probar, la reentrada era más agresiva y lo que decían es que querían probar los límites, ¿no?, del booster en la reentrada. Pues ya saben que ahí tienen un límite menor que. Habría sido mejor igual tener un menor igual, pero por lo menos tienen un menor que. No puede reentrar así, pero no, el booster al menos lo tienen más o menos controlado. Consiguieron reaterrizarlo 2 veces. Este estaba, como decías en un artículo, completamente reutilizado, ¿no? El booster se reutilizaba, había
¿cuántos eran? ¿29 de 33 motores reutilizados? ¿Una cosa así? Sí, eran 29 y funcionó en el despegue a la perfección, pero después de la separación de etapas, que por cierto probaron una maniobra nueva, un encendido activo del booster para separarse y para dar la vuelta en una dirección conocida, eso salió también bien y además hay imágenes espectaculares de eso. Ship ignition. Stage separation. Incredible flip by Super Heavy Booster. Pero a la hora de frenar, de encender los motores, explotó. Se perdió el contacto. Yo creo que el booster lo tienen, como dice Javi, bastante encaminado, o sea que todos los datos que hayan recopilado de por qué explotó en esta maniobra más agresiva, con este ángulo de ataque más agresivo, pues les servirá para solucionarlo de cara al siguiente vuelo. Y lo que pasó con la nave, con la Starship, fue de todo un poco. Es que literalmente le pasó de todo. Primero, no abrió la puerta. Nos quedamos con las ganas. Es cierto que llegó a la fase en la que apaga los motores y entra en esa trayectoria suborbital hacia el Océano Índico. Los dos anteriores de este modelo no lo habían conseguido. Exactamente. Por eso SpaceX te lo vende como un avance que difícilmente se puede ver como un éxito. Yo lo veo también como un fracaso este vuelo. Porque además de que no abrió la puerta y por tercera vez la gente que está fabricando las maquetas de los Starlink, eso, que no sé si son de madera o de qué, pues van a tener trabajo otra vez, porque van a tener que seguir haciendo maquetas de Starlink. Se quedaron ahí tiesos porque ni un poquito se llegó a abrir la puerta del mecanismo que llama SpaceX el mecanismo pez, de dispensador pez. Se le complica, no sé por qué, no sé si es un tema de presurización, no sé exactamente por qué, pero se le complica el tema de la puerta, como pasó en el vuelo 3. Después pierde el control, hay una fuga y el cohete pierde la capacidad de maniobrar y empieza a girar sin control. Entonces ya evidentemente se cancela otra de las pruebas, que era el reencendido de motor, y se entiende que en la reentrada va a desintegrarse por cómo está girando. Eso es lo que ocurre. Hay fotos espectaculares de gente que vio reentrar la Starship. Y a mí lo que más me sorprendió es que siguiera la retransmisión durante bastante tiempo, gracias a las antenas Starlink, con la nave haciéndose pero mierda. O sea, la nave estaba sufriendo una barbaridad y las antenas Starlink ahí, en plan voyeur. Es verdad que la transmisión no era tan buena como otras veces, porque claro, al estar dando vueltas no conseguía una retransmisión continua, pero sí, transmitían un montón y se veía. Es verdad que al perder el control se veía también como el alerón ya se estaba quemando y deshaciendo como en los vuelos iniciales de la Stars. Aquí me gustaría hacer dos comentarios. Uno es el meme que he visto en las redes. Si te acuerdas, Matías, antes había el chiste este de Jeff Bezos al que le ofrecían unos chicles Orbit y los rechazaban. Pues ahora hay modificaciones de este meme donde le ofrecen un chicle Orbit a la Starship y la Starship lo rechaza, ¿no? Bueno, todo vuelve, donde las dan las tomas. Y lo otro es que, estaba comentando, en el fondo, el problema es un problema muy complicado. Aunque el concepto de la Starship como cohete completo, todas las etapas, completamente reutilizable, es novedoso. No. El hecho de una nave de este tamaño que sea reutilizable no lo es. El problema de la Starship en general es parecido al problema que tenía la lanzadera espacial. La lanzadera espacial no era completamente reutilizable, era parcialmente reutilizable. Los boosters y la lanzadera se reutilizaban, luego el gran depósito naranja no. Y el problema de la lanzadera era parecido. Tienes que hacer una reentrada atmosférica y luego volver a despegar. Cuando uno de los problemas que tuvo la lanzadera, que lo estuve hablando en un programa de Kernel de Alex Barredo acerca del programa Artemisa, era que al final acabó costando mucho más de lo que esperaban, porque querían reducir los costes teniendo muchos lanzamientos. La idea original, que igual nos puede recordar un poco a más, es que querían tener 55 lanzamientos al año, es decir, más o menos un lanzamiento semanal de la lanzadera. La idea era que aterrizara unos ángulos menores y otra vez para arriba. Hay dibujos conceptuales del hangar de la lanzadera, que era espacio abierto, todo muy vacío, unos cuantos operarios arreglando la lanzadera.
Bueno, la realidad es que eso no fue así. Nunca, lo máximo que tuvieron fueron 9 al año y la media fueron de 4 lanzamientos y medio al año durante todo el programa. Si ves la imagen de verdad de la lanzadera en el hangar, tenía grandes andamios, eso era complicadísimo, se tiraban semanas después de cada vuelo, había que repasar cada una de las baldosas de protección cerámica, térmica. Era un problema muy, muy complicado. Y había gente muy válida detrás de ese programa. Hay gente que dice, no, pero los ingenieros de SpaceX son muy listos. Y yo, sí, por supuesto. Y los de la NASA y los que diseñaron la lanzadera espacial también lo eran. No eran menos listos que estos. Es un problema complejo. Es posible que, yo especulo que Elon Musk igual tiene que renunciar a alguno de los objetivos que tenía con esta nave. Ojalá no. Pero bueno, el tiempo dirá. Me gusta esta visión un poco más pesimista porque empieza a ser delirante y no lo vamos a comentar en este episodio, lo vamos a comentar en el episodio siguiente porque hay muchas cosas que hablar, como los planes de Elon para Starship, para las siguientes generaciones de Starship, que ya los nombres V3, V2, de los que hablábamos el año pasado, pues ahora los han simplificado un poco, van a llamarse Starship Next Gen y Starship Future Version, algo así. Elon, de aquí a unos años, de aquí a la vuelta de la esquina, plantea que en Starbase, ciudad del sureste de Texas, se van a estar fabricando miles, y se van a enviar 500 a Marte ya en una de las próximas ventanas de lanzamiento. Menos mal que ya ni siquiera hablan de astronautas humanos y que solo hablan de robots Tesla Optimus, porque muchos de los planes de Elon son delirantes y tienen muchísimo que demostrar. Para empezar, la copulación de las naves que tienen que demostrar para la NASA y que Artemis 3 está mucho antes de cualquier otra cosa y sin embargo lo siguen retrasando, ahora lo van a hacer el año que viene. Entonces el pesimismo con el que hablas me parece que se le está contagiando a más gente de la que habitualmente sigue Starship. Es verdad que estamos en un momento en el que ha fallado 3 veces consecutivas, un lanzamiento ya 9, y que si vuelven a la senda que tenían hasta hace unos meses, igual volvemos a ilusionarnos, ¿no? Volvemos a ilusionarnos. Sí, yo intento, no sé si es pesimismo o realismo, yo pensé, pero lo que quería más que nada era ponerlo en contexto, ¿no? Es decir, realmente es un problema complicado. Entonces, tú estuviste viendo la presentación de Elon Musk, ¿no? De estos programas, sí, de esta venta. No la emitieron al final en directo, otra cosa que prometieron y que no cumplieron, y la grabaron y la subieron a los 2 días, lo que también es significativo porque demuestra que el lanzamiento no fue exitoso, si no la habrían emitido en directo como habían prometido. Pero ya te digo, hay tanto que comentar sobre las próximas Starship, sobre las especificaciones, sobre los planes de SpaceX, la fecha en la que Elon dice que vamos a empezar a ver Starship lanzando Starlinks, la fecha en la que Elon dice que vamos a empezar a ver robots Optimus construyendo no una base, sino una ciudad en Marte. Mucho que vamos a comentar en un próximo episodio, porque tenemos también un... No sé si me veré el vídeo. Últimamente estoy intentando hacer un uso más productivo de mi tiempo y he dicho que para ver fantasía espacial, para eso me veo un episodio de Andor, ¿sabes, Matías? Pues bueno, siempre tenemos a los siempre mencionados Daniel Marín, Control de Misión y, bueno, en inglés muchísimas más, haciendo resúmenes de lo que ha presentado, por si quieres ahorrarte unos minutos. Y si no, os esperáis al próximo episodio de Parsec. Señores, hasta la próxima. Adiós. La Agencia Espacial Europea, medio siglo ya, y en la Acción 4 flota un sueño plurinacional. Hungría despega con su plan espacial, mientras la India se une a la red internacional. Pero en Parsec
para el 26, el hacha cae. Misiones vitales canceladas están. Starship explota pero vuelve a entrar, buscando en los cielos un nuevo lugar.